Mire lo que dice el segundo párrafo. Ponga mucha atención. Dice, el pecado es sencillo de definir, es desobedecer la instrucción de Dios. Eso es el pecado. Abramos primera de Juan 3:4. Y ahí está sencillamente definido. Acuérdese que primera de Juan es como hacia el final de la Biblia. ¿Listo? Entonces, primera de Juan nos va a decir en el capítulo 3, versículo 4, qué es pecado, que es muy sencillo de definir. Entonces, dice, primera de Juan 3:4, le voy a leer. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Cuál? La ley divina, la ley entregada por Dios a través de Moisés. De hecho, dice Juan, el pecado es, ¿qué? Transgresión de la ley, es romper la ley, es dejarla de vivir, es dejarla de obedecer, es desobedecer a Dios. No hay otra definición de pecado. Ya sabiendo, recordando que es pecado, ¿quién ha pecado acá? ¿Quién la ha roto? 1, 2, 3, miles. Entonces, sí, estamos todos en lo mismo, todos la hemos roto. Por lo cual, no hay ni uno bueno, dice la Biblia, porque todos la hemos quebrantado. ¿Listo? Entonces, sigamos. Y la consecuencia por pecar, por haber hecho lo que ya todos hemos hecho, es morir. Yo Génesis no lo voy a leer ahorita porque usted ya conoce Génesis cuando el Señor le advirtió a la gente, a ellos dos, más bien le advirtió, más bien voy a hacer esta pregunta mejor. ¿A quién le dijo Dios claramente o cuál era el límite de su libertad? ¿A quién se lo dijo? Al hombre. Muy bien. ¿Y quién pecó? ¿Quién pecó? Sí, pecaron los dos. ¿Quién primero? La mujer. No le eche la culpa a la mujer porque quién sabe dónde estaba el hombre cuando estaba ahí enfrentando el tema. Al final fue culpa de los dos, pero Dios llamó a cuentas primero ¿a quién? Al hombre, muy bien. O sea que todo lo que pase en su casa, en su familia, en su vida, ojo hombres, a usted es el primero que van a llamar a cuentas. Si la cosa no está como funcionando bien. No quiere decir que la mujer no tiene responsabilidad, pero el hombre es el que llama a cuentas. Cuando ocurre algo grave en una institución gubernamental, ¿a quién es el que llaman a pedirle cuentas primero? A la cabeza. No hay nada que hacer. ¿Ustedes se acuerdan que antes de que terminara el mandato de Duque, hubo un escándalo en el IMPEC? Porque vieron una grabación a un preso, pues con harto tema ahí como de influencias, saliendo como si nada por ahí, hacer vueltas y todo el tema. Y Duque, ¿qué fue lo primero que hizo? Despidió al pobre a la cabeza del IMPEC. Y él dijo, pero yo, ¿sí? No sé y no estoy diciendo si fue lo correcto o no fue lo correcto, pero mínimamente al primero que van a llamar siempre va a ser a la cabeza. ¿Listo? Si alguien aquí llega a ser algo terrible o si hacemos algo terrible como congregación, al primero que van a llamar es a quién. No porque yo sea la cabeza de este lugar, pero porque soy el visible me van a caer a mí. Entonces pórtese bien. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, sí quiero que leamos Ezequiel, porque usted ya sabe que en Génesis se le dijo todo ese tema, pero mire lo que dice Ezequiel 18:20. Vamos a ir a Ezequiel 18:20. Y dice lo siguiente. Busque Ezequiel. Si alguien lo encuentra, me avisa. ¿Tú? Léelo por aquí, Charlie. Es versión Reina Valera, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Al comienzo dicen clarito, el alma que pecare,
esa alma que morirá, no hay nada que hacer. Le damos rápido Romanos 6:23 para recordar ese concepto que la consecuencia, que no hay otra consecuencia de que se peque o se haya practicado pecado, es morir. Romanos 6:23, mire lo que dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora la pregunta que viene es, pero entonces, ¿qué es morir? La definición no es tan fácil de expresar, ya que muchos piensan que morir es simplemente desaparecer o dejar de existir. ¿Cuántos piensan que morir es desaparecer o dejar de existir? Yo pensaba eso. ¿Cierto que sí? Generalmente se piensa eso, que es que me esfumé, me desaparecí, ya no estoy más, me fui, pero ya no soy más un ser, o sea, simplemente que fui un recuerdo. Pues resulta que no. Eso es lo que uno allí puede llegar a pensar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que nuestra alma, y escuche muy bien esto, nuestra alma es eterna y que dicha eternidad no desapareció por haber pecado. Eso parece un poco raro, ¿cómo así? Pero si a mí me han dicho que, no, espere, vamos a seguir. Lo que sí desapareció cuando se pecó, ¿qué es? Fue nuestra naturaleza incorruptible, la plenitud de la que gozábamos y la oportunidad de vivir junto a Dios eternamente. Eso sí desapareció. Entendiendo esto, nos acerca más a una definición de la muerte, el hecho de decir que morir es, escuche esto, estar separados de Dios y no poder experimentar la plenitud de su vida durante la eternidad. Usted dice, ¿de dónde sale esa definición? Antes de ir a Génesis, vamos a Segunda de Tesalonicenses. ¿Listo? Búsquese ese libro de Segunda de Tesalonicenses. Más o menos hacia el final de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 1, al versículo 9. Y usted se va a dar cuenta de algo. Aunque vamos a leer desde el 6 si quiere. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente. Está hablando Pablo y dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. ¿Qué está hablando Pablo? Algo en el futuro. A quienes nos hacen sufrir, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos dará qué? Descanso. Y a quienes nos hacen, ¿sí? Y a quienes nos hacen sufrir, les dará sufrimiento. Y mire lo que después dice. Esto sucederá cuando el Señor, porque es en el futuro, cuando el Señor Jesús o Yeshua se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor. Y acá viene el versículo 9 que es clave. Escuche esto. Esto es la muerte, esto es lo que realmente se acerca a entender qué es la muerte. Porque acuérdese que no desaparecemos y después lo vamos a explicar con más entendimiento más adelante. Dice así. Ellos, hablando de los que hacen el mal, los que practican pecado y no quieren obedecer a Dios, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. O sea, ellos van a estar eternamente en sufrimiento. Lejos, y acá viene la muerte, que es estar lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Así que si no desaparecen, porque son eternos, su alma es eterna y lo vamos a explicar más adelante, la muerte es estar separados de Él. Pregunta, cuando usted y yo nos alejamos de Dios, ¿cómo se siente? Así usted esté caminando y todavía esté con aliento de vida. ¿O es que todos han andado tan lindos, tan preciosos? Eso jamás se han alejado
Bueno, yo me he alejado en algún momento, ya conociéndolo, y literalmente se le va el gozo a uno de la vida. O sea, usted puede estar ganando plata, usted puede estar supuestamente enamorado, usted puede estar, es más, tener familia e hijos, que a veces pensamos que ese es el objetivo de la vida y no es tampoco. Y estar muerto, porque la muerte no es necesariamente, no es desaparecer y la muerte es estar que alejados, lejos de la que, dice ahí, de ¿cómo lo describe ahí que me gusta? Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ahora sí volvamos a Génesis, porque usted ya entendiendo un poquito más probablemente a qué se refiere Dios cuando dice muerte, que es estar alejado de Él, porque es un poco lógico, porque Él dice que ¿quién es vida? Dios es la vida, Él es vida. Cuando usted está lejos de Él, ¿qué es lo opuesto a la vida? Muerte. No hay un medio, no hay una mitad. Usted no puede decir estoy moribundo. No, si usted está moribundo todavía está vivo. O usted está muerto o usted está vivo. Entonces, o estoy cerca de Dios y por ende estoy vivo, o estoy alejado de Dios y por ende estoy muerto. Así todavía camino. Y en la eternidad, porque nuestra alma no va a desaparecer, y vuelvo y lo repito, lo vamos a ver más adelante porque es muy claro, es lo mismo. Como no desaparece, no deja de existir, pero va a estar lejos de quien es la vida, de donde emana la vida. Mire lo que pasó en Génesis 3:23, vaya ya rápidamente. Y usted va a entender o a recordar una cosa que le puede mostrar que esto es bastante cierto. Génesis 3:23. Y mire lo que dice, ¿cuál fue la consecuencia? Apenas ellos pecaron y ya Dios vino a juicio, porque Dios nunca va a mandar a muerte a alguien que no pase por juicio. Escuche y recuerde eso. Dios no va a mandar muerte hasta que no pase por un juicio. ¿Quiénes fueron las personas que fueron delante de Dios a comparecer su juicio en Génesis? Bueno, cuando pasó todo esto de la caída, del pecado. ¿Quiénes fueron a comparecer? Hubo tres, ojo. Muy bien. La serpiente compareció ante el juicio de Dios, el hombre y la mujer. ¿La sentencia de la serpiente cuál fue? Iba a comer polvo por siempre y a ella le iban a ¿qué? A pisotear un futuro personaje, le iba a pisotear la cabeza, aunque ella le iba a alcanzar ¿a qué? A morder el calcañar. O sea, iba a haber un enfrentamiento, ella iba a alcanzar a herir a este que le iba a pisotear, pero el que le iba a pisotear le iba a derrotar, que es nuestro Señor. El juicio estaba dado, la sentencia estaba, no hay manera de que vuelva atrás. ¿Cuál fue la sentencia al hombre? Así no era trabajar, porque ella estaba trabajando desde antes, era que el trabajo se iba a volver penoso, que los pastos verdes iban a empezar a dar espinos. O sea, ya no iba a ser tan llevadero. No lo digamos suave, pero tan llevadero, como que todo fluye, ¿no? Entonces una persona que anda muerta, pues el trabajo le parece que y no fluye, y nada, y esos espinos por todo lado. ¿Y a la mujer qué le pasó? Iba a tener, parece ser que la reproducción en alguna otra manera no iba a ser de nada doloroso en su momento. Y ahora iba a ser un camello, a tanto punto que hoy en día la mujer, en vez de ahorrarse esos dolores, dice: yo prefiero no tener hijos. Ha llegado a ese punto. ¿Se entiende la cosa? Entonces una mujer muerta no quiere reproducir. Un hombre muerto no quiere ¿qué? O todo le sale mal en el trabajo. Y la serpiente sin nada que hacer porque ya está muerta. Entonces no se va a arrepentir, obviamente, y no va a echar para atrás. Lo único que quiere es coletear a todo el mundo hasta que llegue su hora final. Y una vez ya hay juicio, viene la sentencia de muerte. ¿Y qué es muerte?
alejados de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando el Señor ya da la sentencia? La resultado era la muerte, y cuando dijo la muerte, ¿qué ocurrió? Versículo, los expulsó. ¿De dónde? Del jardín del Edén, que es donde Él habitaba, de su presencia. Los expulsó. ¿Sí se dan cuenta? Eso es la muerte. Ya en como consecuencia muere la carne y todo lo que nos pasa hoy en día, pero la muerte realmente era estar separados de Él. Entonces, si usted va a Génesis capítulo 3, versículo 23, dice: entonces Dios el Señor, y ahí viene la muerte, expulsó al ser humano del jardín del Edén, que para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. O sea que los expulsó. Pregunta: ¿ellos humanamente ya murieron en términos de lo que creíamos que era muerte? No. Ellos vivieron más tiempo en términos humanos. Al igual usted y yo podemos haber vivido más tiempo, pero muertos, porque estamos lejos de la presencia de Dios. O sea que así usted puede creer en Dios, pero estar ¿qué? Muerto. Usted puede saber Biblia, pero estar muerto, porque usted está ¿qué? Alejado de la presencia, de la majestad de Dios. ¿Qué es lo bueno? Que a través del Mesías, y después lo vamos a leer, podemos tener acceso otra vez al árbol de la vida, porque Él es la vida. Cuando usted vuelve a acercarse a su palabra, a sus mandamientos y a su presencia, usted vuelve a tener ¿qué? Vida. Es un poco más lógico. Sigamos. Para comprender lo anterior, tenemos que ir por partes. Primero debemos recordar que Dios nos creó como un ser tripartito, es decir, estamos constituidos por tres partes principales que son ¿cuáles? Espíritu, alma y cuerpo. Leamos eso rápido para que usted se acuerde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Listo? ¿Quién está muerto? No responda. Váyase vivo y siga en vida. No vuelva a estar muerto. ¿A qué huele un muerto? Menos mal no hay acá detección de muertos, ¿cierto? Pero váyase vivo y no vuelva a dejarse matar. ¿Entiende lo que quiero decir? No vuelva a morir. Me perdí. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? ¿Ya la tiene alguien? Charlie. 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal? Todo su ser, ¿qué es? Todo nuestro ser somos espíritu, alma y cuerpo. Y acá viene un tema que me gusta volverlo a tocar. Si nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros somos similares a Dios. Y se nos ha dicho que Dios es un Dios ¿qué? Trino. Y que son tres personas. ¿Cuáles son las tres personas que nos dicen? Pero no pueden ser tres personas. O es que yo le puedo decir, bueno, mi papá es el cuerpo, es uno. Su alma es otro y su espíritu es otro. No, su ser es tripartito, pero él es ¿qué? Uno. De hecho, la Torá o la ley de Dios dice de Dios que Él es uno. ¿Quiere leer conmigo? Deuteronomio 6:4. Vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio. Mire lo que dice la ley de Dios
que no puede ser quebrantada y nunca va a pasar, según el Señor. Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Ya lo tiene alguien? A ver, ya déjenme llegar, ya estoy llegando. Muy bien. Dice, Deuteronomio 6:4 dice así: escucha Israel, le habla a su pueblo, que sigue siendo hoy el mismo, ya lo estuvimos explicando varios meses atrás. Usted y yo somos Israel, si hemos creído en el Mesías, fuimos injertados y tenemos la ciudadanía israelita. ¿Cuántos de acá tienen alguna doble nacionalidad? ¿Nadie? ¿Todos somos chipchombianos? Yo parezco italiano, pero no, yo soy colombiano. Sí. Mentira. Entonces, dice la Biblia que nosotros somos injertados en Israel porque es su único pueblo. Y entonces, esto que dice acá es para usted y para mí. Escucha Israel, dice la ley de Dios. O sea, escuchen todos. ¿Qué nos dice? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Pero en las versiones de ustedes, porque esta no dice bien, es que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. muy bien, esa versión es más correcta. Él es uno es. No son dos, no son tres, no son mil, no son nada. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Entonces, miren lo que les voy a decir en este momento. No se pierdan lo que les voy a decir en este momento. En toda la historia de la Biblia, los hombres de Dios tenían un suceso en particular. Todos los hombres de Dios en las Escrituras, ¿cómo llegaban a hacer cosas tan wow? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, Sansón. ¿Qué era de Sansón? Sansón llegó a tener ese poder de fuerza física cuando vino ¿quién? Cuando vino sobre él ¿quién? El Espíritu de Dios. Jeremías, Isaías, todos los profetas decían que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y entonces profetizaban, escribían, hacían cosas como las que hacía Sansón, en fin, un montón de cosas. Entonces todos tenían algo en particular, el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Le hago otra pregunta. En la Biblia, y si me ayudan, ¿dónde dice eso? Que estoy seguro que lo dice. Uno de los apóstoles dijo, si no estoy mal, Pablo, Dios es espíritu. ¿Me ayudan a buscarlo? Dios, ya les voy a completar la idea, tranquilos. Dios es espíritu. ¿Dónde está? ¿Me ayudan ahí? Si lo buscan ahí. Está en... No voy a perder la idea porque ya se la voy a completar. Juan 4:24. Vamos a Juan 4:24. Juan 4:24. Juan 4. Yo también lo estoy acá encontrando. Juan 4:24. Juan dice algo, no fue Pablo, perdón, fue Juan. Dice, afirma algo. Dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué es lo que quiero o le voy a decir en este momento? Y no se va a dormir en este momento. A todos los personajes bíblicos decía que el Espíritu de Dios, o sea, Dios, venía sobre ellos, porque Dios es espíritu. Pero resulta que con Yeshua o con Jesús no pasó eso. ¿Usted se ha puesto a analizar que eso no pasó con él? ¿O en qué momento dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre él? No, ahí no dice que vino, dijo que fue una señal para que Juan se diera cuenta de que él era el Mesías, que vino el Espíritu en forma de paloma para que él se diera cuenta.
Porque como ahí no había chat, no había WhatsApp, no había nada para avisar antes, ¿cierto? Entonces, si el Espíritu de Dios nunca vino sobre el Mesías, entonces, ¿por qué Él es el Mesías? ¿Por qué? Acuérdense lo que pasó. El Espíritu de Dios no vino sobre Él, sino que el Espíritu de Dios se metió en el vientre ¿de quién? De María. Y se hizo hombre, o sea que Dios tomó forma humana, no vino sobre él se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, no sé si me agarra la idea, pero no es lo mismo. El mismo Dios de todo esto se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso la Biblia declara a Yeshua como la imagen visible del Dios que nadie había visto, del Dios invisible. Solo que ahí empieza un término o un juego de situaciones y es, entonces no es Dios, pero ¿por qué lo diferencian? Y claro, no es que se diferencie en términos de que Él es Dios. ¿Se acuerda cuando uno de los discípulos le dijo, muéstrame al Padre y con eso me basta? ¿Y qué dijo Yeshua? Tanto tiempo he andado contigo y no me has visto, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno, porque la Torá que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es, Él es Dios. Y cuando Él se fue o ascendió nuevamente, nos dio la oportunidad de que ese espíritu que venía sobre los profetas y todos, ahora al habernos reconciliado con Dios, ahora Dios mismo vino a habitar en nosotros. El mismo espíritu de siempre. O sea, cuando usted ve en Génesis 1:1 y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, pues es que era Dios, porque Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios Él se metió en el vientre de María, se engendró y él casi que usó el vientre de María para hacerse un hombre humano, pero era el mismo Dios. Y el Espíritu que viene sobre los que lo amamos, pues ahí viene quién es, pues el mismo Dios. Solo que Dios determinó, y esto sí es lo que tiene que quedar claro, Dios determinó que si no creen en el Mesías, porque es el mismo, casi que no creer en el Mesías es no creer en su plan. El que no cree en su plan no puede acceder al Padre, porque el plan de salvación era a través de ese acto heroico que él iba a hacer. O porque Abraham fue declarado justo si ni siquiera había venido el Mesías. ¿Por qué fue declarado justo? Porque él creyó en el plan de Dios cuando le dijo que le iba a dar un descendiente y que iban a nacer a través de su descendencia, a pesar de que su esposa era estéril, no podía tener hijos. Él creyó en el plan y se le declaró por haber creído en el plan como justo. Cuando usted y yo creemos en el Mesías que vino hace 2000 años, estamos creyendo en su plan y que va a volver. Por eso nos declara Dios justos. Si nos ponemos las pilas, Él viene y su Espíritu viene a habitar en nosotros y ahora nosotros podemos vivir en sus mandamientos. Entonces cuando yo le digo, Padre, y empiezo a orar, y yo he creído en su plan que fue Yeshua, Él me escucha. Porque dice, mijito, usted creyó en mi plan, muy bien. Te escucho, te perdono y venga para acá, nos hacemos uno. Entonces no es que sean tres hombres o tres personajes, estamos hablando del mismo. Por eso oramos al Padre por la fe en su plan, que fue el Mesías, y porque ahora lo tenemos a Él dentro de nosotros. ¿Listo? Porque nos damos la imagen. Ustedes no pueden separarse. Yo no puedo decir el cuerpo de Lisette que venga acá y el espíritu que esté por allá y el alma pues que se quede también.
ella viene completica. Y el día que sea separada, esperemos que jamás lo sea, será separada completica. O el día que sea salvada también, y eso es lo que vamos a mirar ahí. Quedó claro un poquito la diferencia de que venían sobre el Espíritu sobre ellos, pero Yeshua no era eso, él era Dios hecho hombre. Fue el Espíritu mismo que se metió en María. Sigamos. Según las Escrituras, toda la plenitud del ser humano gozaba de incorruptibilidad, es decir, de santidad y vida eterna, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted ya sabe eso. Y en esa época, antes de pecar, eternos, puros, incorruptibles, chévere. Y Dios, teníamos esta imagen de Dios. Él es incorruptible, santo, puro y eterno por naturaleza propia, por lo que nosotros gozábamos de esa misma naturaleza. Bajemos un poquito. Sin embargo, luego de permitir que el pecado entrara a nuestra humanidad, perdimos la imagen y semejanza de Dios en nosotros, pues nos convertimos, si quieres bajar un poquito, Johncito, eso. Pues nos convertimos, pongan atención, esto fue lo que ocurrió. No fue que desaparecimos. ¿Qué pasó? Nos convertimos en seres mortales y corruptibles, por lo que cada parte principal de nosotros debía ser restaurada. Nuestro espíritu, alma y cuerpo debía ser restaurado. Pues el cuerpo pasó de ser ¿qué? De inmortal, nuestra imagen, nuestra forma pasó de ser inmortal a mortal, porque ahora pues se deshace, se pierde, su cuerpito ya se desgasta. ¿Cuántos de ustedes ya se van envejeciendo? A mí ya me salió una cana por aquí, yo dije, wow, yo que me creía jovencito, ya las canas empiezan a aparecer, de aquí para abajo ya vamos así, en caída libre. Entonces hay que aprovechar el tiempo. El espíritu de nosotros pasó de ser un espíritu puro a corruptible, y nuestra alma de inocente ¿a qué? A culpable. El proceso entonces de justificación y redención estaría sujeto al hecho de recuperar ¿qué? La inmortalidad de nuestro cuerpo, la pureza de nuestro espíritu y la justificación de nuestra alma, porque el alma no desaparece. Hay que justificarla. A continuación daremos un vistazo al plan de Dios para la restauración de cada una de estas tres partes. El cuerpo mortal en el que hoy habitamos debe volver al polvo de la tierra donde viene. Eso es lo primero que, hablando del cuerpo, empecemos por la primera parte, el cuerpo. Entonces el cuerpo mortal debe volver al polvo de la tierra. ¿De dónde viene? Perdón, el cuerpo mortal en el que hoy habitamos debe volver al polvo de la tierra donde viene. Vamos a leer rápido Eclesiastés 12:7. Búsquese ese libro. Eclesiastés. Si Charlie o alguien lo encuentra aquí, me avisa. Me queda más. ¿Ya lo encontraste? Lee el Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Acércate un poquito, mi amor. Eso. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Cuál fue el ojo? Ese espíritu que Dios nos dio en la primera creación, cuando sopló aliento de vida en Adán, no estamos hablando del espíritu de Dios. Estamos hablando de ese espíritu del hálito de vida, para que podamos caminar, ser seres animados, por decirlo de alguna manera. Ese espíritu dice que debe ¿qué? Volver a Dios, de donde salió. ¿Listo? Pues el reino de Dios no podrá ser, yo puse el espíritu, estamos hablando del cuerpo, ¿no? Ay, ¿qué hice? Pues el reino de Dios, espera que confundí algo. Pues el reino de Dios no puede ser heredado por nada mortal y corruptible. Pero es la primera parte, no la segunda del espíritu. Es la primera lo del cuerpo, ya también lo dijo. El cuerpo mortal de volver al polvo. Esa es la primera visión, No podrá, porque nada del reino de Dios no podrá ser heredado por nada mortal o corruptible, y por ende no podremos heredarlo a menos de que seamos transformados con un nuevo cuerpo inmortal. Entonces, acuérdese de eso. Primera de Corintios, vaya conmigo, capítulo 15. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente.
capítulo 15, versículo 50. Dice así. Ahorita me confundí un poquito, pero es el cuerpo mortal debe volver al polvo de la tierra. Ya ahorita hablamos de lo del espíritu, que es la otra parte. El cuerpo mortal debe volver al polvo de la tierra, donde salió. Y ahora mire lo que nos dicen acá, 1 Corintios 15:50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, dice, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Y ahí nos cuentan algo. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, cuando el Señor vuelva. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo, ¿qué? Incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Cuando él decía nosotros es porque él pensaba que quizás el Señor iba a regresar antes de que él pasara por la muerte, digamos, natural que ahora tenemos que pasar todos. Va a haber solo un puñado de personas, según la Biblia, que cuando ellos estén vivos, al regreso del Mesías, no van a sufrir ese paso por la muerte, entre comillas, natural, sino que inmediato, al abrir y cerrar el ojo, en un abrir y cerrar de ojos, ellos van a ser transformados y van a tener un nuevo cuerpo inmortal, al igual que todos nosotros que ya, a pesar de que hayamos muerto naturalmente, vamos a ser ¿qué? Resucitados para tener un nuevo cuerpo, en esta oportunidad ya inmortal. ¿Qué es lo que le gustaría a todo el ser humano? Tener ¿qué? Inmortalidad, pero jamás lo va a poder lograr. Lo único que va a poder hacer robots como ahora, que ellos sí van a poder durar más que nosotros todo el tiempo. Desde que haya buena grasita y buen software renovándose, los robots sí pueden quedarse, pero usted y yo, no. Aunque queremos, ya la ciencia quiere combinar un poquito de robótica y todo para volvernos un mix, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Transhumanismo. Un mix. Meterle partes de robot, partes de nosotros y como crear una máquina mix para no morir. Bueno, Dios seguro va a llegar antes de que se pongan o lleguen a ese punto, pero no va a pasar. ¿Listo? Y los robots no van a poder heredar el reino de los cielos. Es usted y yo resucitados, para que me entiendan. ¿Listo? Sigamos. Y se ríe Charlie. Entonces, ¿cuándo nos van a dar en ese cuerpo inmortal? El cual nos va a dar Dios al retorno de Yeshua a la tierra, momento en el cual la primera resurrección, y hablo de la primera resurrección porque usted ya sabe que hay una segunda resurrección y después lo volvería a repetir. En la primera resurrección de los muertos se efectuará para que los que hemos amado y obedecido nuestra vida terrenal a Él. Ya lo leímos, ¿listo? Entonces eso es lo que en nuestro cuerpo vuelve a la tierra, polvo de la tierra, pero se va a levantar un nuevo cuerpo, una nueva imagen nuestra inmortal. Vamos con la segunda parte, ya tenemos el cuerpo, ahora con el espíritu, ahora sí que ahorita estaba ahí mezclando. El espíritu de vida que actualmente posee cualquier ser humano para existir temporalmente en la tierra, ese es el que todos tenemos, y el que allá en la calle todo el mundo tiene, no es el espíritu de Dios, no es Dios en ellos, no porque estén caminando tiene el espíritu de Dios, para que me entiendan. Es ese aliento de vida, ese espíritu, digamos, del comienzo, es ese aliento de vida que Dios sopló en su primera creación. Cuando yo digo primera creación es porque Dios tiene dos creaciones en cuanto a los seres humanos y ya lo vamos a ver. Es decir, en la creada del polvo de la tierra, la primera creación de Dios en cuanto a seres humanos es la creada del polvo de la tierra, la que usted conoce, la de Adán. Entonces ese espíritu que le dio vida a Adán y le da vida, entre comillas, para vivir temporalmente en esta tierra, existir, digamos, de alguna manera a cualquier ser humano, es ese espíritu que le dio y es el de la primera creación, el cual estableció por medio de Adán. Este espíritu volverá a Dios de donde salió, que fue lo que leyó aquí ella. El espíritu de Dios de que Dios nos dio para existir debe volver de donde salió. Y fue ese espíritu que nos dieron en Génesis 2:7, a la primera creación. Léalo rápido, acuérdese conmigo. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2, versículo 7. ¿Listo? Génesis 2:7 dice así: Y Dios el Señor formó al hombre ¿de dónde?
del polvo de la tierra. Esa es la primera creación que él hizo. ¿Y qué dice? Y sopló en su nariz. Ese es el espíritu que hay en cualquier ser humano en la tierra, así crea o no crea en Dios, es ese hálito de vida. Y el hombre se convirtió ahí sí en un ser viviente. ¿Listo? Ese es el que, según Eclesiastés, tiene que volver a Dios. Pero entonces este espíritu, ¿qué pasa? Para ser redimidos nosotros o volver a tener la eternidad, debe ser reemplazado por un espíritu nuevo, puro e incorruptible, que volverá a gobernar al ser humano. Vamos a leer. Es necesario volver a tener un nuevo espíritu. Vamos a leer. Ezequiel 36. Búsqueme Ezequiel 36. Y mire lo interesante que dicen allí. ¿Ya lo encontraste, Charlie? Léeme ahí Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, esos 3 versículos. Dice así, Ezequiel 36, 25, ¿sí? Sí. Sí. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Hay una promesa de Dios y es que Él nos va a dar ¿en qué? Un nuevo espíritu. Y no es cualquier espíritu, es que es Él mismo, va a entrar en nosotros porque Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Y cuál es el objetivo de Dios al entrar en nosotros? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo Charlie? ¿O el de Dios? Que andemos en sus estatutos. Que podamos andar en sus estatutos y preceptos. Pregunta, si alguien no tiene ese nuevo espíritu, ¿podría andar en sus estatutos y preceptos? No. Por eso enseñar mandamientos a alguien que no tiene el Espíritu Santo es ¿qué? Perder el tiempo. Muy bien. Yo solo le hablo de mandamientos y preceptos profundos a aquel que yo sé que es un hijo de Dios. De resto, yo debo es predicarles quién es el Mesías. Y cuando se le abra el entendimiento, le puedo hablar de mandamientos. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso no, cuando usted hable con una persona, no arranque diciéndole fornicario, mentiroso, tráfuga, adúltero, arrepiéntete, borracho. Usted está perdiendo el tiempo porque no tiene un nuevo espíritu. Usted tiene que enseñarle quién es quién. Dios, su plan. Ya después de que se le abra el entendimiento y Dios le abra el entendimiento por ese nuevo espíritu, usted ahí sí le va a poder enseñar mandamientos, preceptos. Aquel que no tiene el espíritu de Dios no entiende estas palabras, ni las del Mesías, por mucho que conozca qué dice la Biblia. Pregunta lógica. ¿Cuándo Dios entregó su ley o su Torá, su instrucción? ¿Cuándo? Dígame cuándo. Pues bueno, tan exacto si quiere ser también. Pero ¿a través de quién lo entregó para acordar? De Moisés. Y en el momento que Dios le entregó su instrucción clarita, sus mandamientos claritos, todo bien en orden a todo su pueblo, ¿qué acababa de pasar con el pueblo? Lo había liberado. O sea que Dios no le dio esa claridad de mandamientos cuando estaban ¿qué? Esclavos, que eso es lo que muchas veces perdemos el tiempo. Se los dio cuando los sacó de la esclavitud. Ahí sí les entregó su palabra. Entiendan, ahora sí que los saqué de esclavos, entiendan y vivan en mis preceptos. ¿Me entienden lo que quiero decir?
Eso es lo mismo cuando usted y yo tratamos de meterle principios y mandamientos a la gente cuando todavía son esclavos, estamos haciendo todo al revés. Uno tiene que acercarlos al Mesías, que el Mesías los libere y entonces yo te entrego ahí sí su palabra, ahí sí empezamos a entregársela. Ahí sí van a aceptar que su palabra no ha cambiado, que sus leyes siguen igual, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sus mandamientos por eso los tratamos de vivir acá lo más cercano a lo posible, entendiendo obviamente toda la escritura completa, pero ese es realmente el orden. Entonces Él nos prometió un nuevo espíritu, que es su espíritu en nosotros, para poder caminar en sus preceptos. Entonces necesitamos, ya dijimos el cuerpo, va a ser un nuevo cuerpo, nos promete Dios un nuevo cuerpo. Ya no se va a morir, no se va a arrugar, no se va a poner feíto, no va a necesitar pasar por el esteticista ni la operación, va a quedar bien, uno va. ¿Listo? El nuevo espíritu se lo va a dar Dios para que usted camine por la eternidad en sus preceptos. Sigamos, ahí vamos bien. Y esta última idea es la que quiero que se lleve. Bueno, leamos Salmo 51 rápido, porque antes de seguir, es importante ese salmo. Salmo 51, versículo 10. El salmista David dijo algo que se notaba que venía de Dios porque entendió que necesitaba su espíritu. Mire lo que dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo mismo que decir un nuevo espíritu. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, o sea, no me dejes en la muerte, para que me entiendan. Y después, ¿qué dice? Ni me quites tu santo espíritu. Si se da cuenta que en 2 versículos él habló de ¿qué? De 2 espíritus. El primero, renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Cuál? ¿De cuál está hablando ahí? El normal, el que tiene todo el mundo. Pero después le dice, pero no me vayas a quitar tampoco tu santo espíritu. Ya él lo tenía. Porque lo que nos garantiza la vida eterna no es el primer espíritu que todo el mundo tiene cuando nace. ¿Es cuál? El segundo. No me vas a quitar tu santo espíritu, Señor. Pregunta: ¿puede Dios quitarle su santo espíritu a alguien después de habérselo dado? Pues puede ser, porque yo me acuerdo de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Dios le entregó dice que fue lleno de su espíritu. Pero el hombre fue tan rebelde y tan todo, que un día dice, y Dios le quitó su espíritu. Y empezaron a venir espíritus horribles a su vida. Y fue cuando el hombre cayó en depresión, fue a donde brujos y se contaminó con toda. ¿Se acuerdan? Entonces, y hasta David le dijo, no vayas a quitar de mí tu santo espíritu. Yo creo que se dio cuenta de lo que le pasó a Saúl. ¿O no? O sea que no, y ahorita no voy a entrar en la teoría si se nos lo quita o no. Pero yo sí creo que hay que reconocer cuando Dios nos ha rescatado, sublimemente y reverencialmente vivir para Él de una manera honrada y respetuosa, no sea que un día, por chistosos, llegue a pasar algo así. ¿Listo? Ya habiendo leído Salmo, mire, este es el Espíritu de Dios, o sea, el segundo, el que tiene que entrar en nosotros o que Dios prometió darnos a sus hijos. Este es el espíritu que Dios está soplando en su nueva creación, que es su espíritu. Y mire, hubo un acto muy peculiar de Yeshua en Juan 20:21. Vaya Juan conmigo 20:21, que a mí me pareció muy interesante. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, más bien Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 20:21. Mire lo que dice acá. Versículo 21 del capítulo 20 de Juan. Dice:
Señor ya resucitado, leamos desde el 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, cuando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. O sea que él entró a ver a sus discípulos ya después de resucitado y dice, y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes, les dijo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, porque no me pregunte cómo, pero ya resucitado parecía que se le notaban las cicatrices. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Yeshua o Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los voy a enviar a ustedes. Acto seguido, mire que él hizo lo mismo que pasó en Génesis. ¿Qué hizo? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Él estaba ahí arrancando ¿qué? Su nueva creación. Ya no del polvo de la tierra. No necesitaban nacer nuevamente del polvo, ni volver a un vientre. Era recibir el nuevo espíritu que Dios tenía para aquellos que iban a hacer su nueva creación, ya no del polvo de la tierra. Y mire lo que vamos a leer acá. Esta nueva creación ya no proviene del polvo de la tierra, sino que nacen del Espíritu, o sea, de Dios mismo, con la imagen incorruptible del cielo, y fue establecida por medio de su Hijo, el Mesías Yeshua, o su plan hecho carne. Leamos eso. Primera de Corintios 15, búsquese rápido ahí, más adelante en la Biblia. Primera de Corintios 15. Todo esto a mí me parece muy interesante porque damos por hecho que ya, y mire que salen cosas muy interesantes. Cuando usted llega a Primera de Corintios 15 y va al versículo 47, mire lo que dice acá. Dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. Dice Pablo, el primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre, hablando de Yeshua, era del cielo. Y después dice, como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, todos, porque pues todos venimos de polvo de la tierra y de reproducción de ese primer hombre, dice, nosotros llevaremos también la imagen del celestial. O sea que nosotros empezamos a hacer una nueva creación del Espíritu. Del Espíritu. ¿Listo? Quienes gozan de este suceso, que es el nuevo nacimiento en el Espíritu, nacen del Espíritu nuevamente, pero no por voluntad humana, sino únicamente por voluntad de Dios. Juan 1:12, terminemos esa idea. Juan 1:12, vamos a Juan rápido. Juan capítulo 1, versículo 12, eso lo hemos leído varias veces acá, pero recuérdelo. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, en el Mesías, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Cuántos de acá podrían ahorita irse, tener una relación sexual y engendrar un hijo? ¿Cuántos de acá pueden? Pues si usted no se ha operado, con seguridad usted es potencialmente reproductivo. O sea que de esos hijos no habla, porque usted puede ir ahorita y hacer un hijo, ¿o no? Pero ¿cuántos de nosotros podrían en este momento hacer que alguien nazca en el Espíritu? Nadie. ¿Solo quién? Solo Dios. De esa es la creación que habla Él, que nadie, no es por voluntad humana. No es porque usted quiera irse a... No puede.
Es un regalo, es que Dios diga, quiero hacerte de nuevo, te doy mi espíritu y levántate nuevamente y ven a mí. Eso es lo único que puede hacer el Señor. Y lo hace generalmente a través de la predicación ¿de qué? De su palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra tiene el poder de salvar gente, porque puede reproducir nuevos hijos. Y si usted sigue leyendo algo maravilloso, recuerden ahí, dice, y el verbo, o sea, y la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Sí ve que no fue, y el Espíritu de Dios vino sobre Yeshua? No. Y el Hijo, o sea, y el Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Porque Dios es uno. ¿Listo? Y dice acá, bueno, ahí podemos leer varios, pero ya usted entendió que no es por voluntad humana. Pero podemos leer, leamos uno, ¿cuál quieren? Uno de esos cuatro, para no leer los cuatro. Bueno, el mismo Juan 3, o quieren otro. Bueno, Juan que ya estamos, 3:7. El capítulo 3, versículo del 3 al 7. Su conversación con Nicodemo, ¿se acuerda? El joven dirigente. Entre los fariseos había un dirigente Nicodemo y él le dice, versículo 3, el Mesías le dijo a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? No es nada de ¿cómo es que es la teoría de que usted muere y vuelve a nacer de la reencarnación? No, él está tratando, ¿es que uno puede reencarnar otra vez? No es reencarnación. ¿Qué es lo que sí es? Le dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí ve que es una condición? Primero, no puede entrar en el reino de Dios alguien con este cuerpito, por muy bonito así usted vaya al gimnasio o no, usted no puede entrar con este cuerpo. Sí o sí tiene que pasar o por la muerte física o la resurrección cuando Él venga. Sí o sí, para que llegues. Y tampoco puede entrar con solo el espíritu que tiene hoy. Imagínese. No pueden ver el reino de Dios quien no tenga el nuevo espíritu. Imagínense, el gobierno de Dios en la tierra no se puede ver, qué tremendo. Y después dice, ya saltémonos esto, este espíritu es totalmente ¿cuál? El que nos da Dios, porque es Dios mismo, es como Él quiere, santo, puro e incorruptible, pues es el mismo espíritu de Dios. Y con Él nos ha sellado como garantía de sus promesas y para el día de la redención. Terminamos con estos dos versículos. Segunda de Corintios, búsquelo ahí rápido. Segunda de Corintios 1, capítulo 1. Y dejamos el alma, que es un poquito más largo, para el próximo sábado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Ay, estoy hablando locuras. Es segunda de Corintios, qué pena, capítulo 1, versículo del 21 al 22. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo o en el Mesías, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, Él sí nos ungió, nos llenó, nos dio ¿quién? Nos selló, nos ungió y nos selló como propiedad suya. Y por ende, ¿qué hizo? Puso ¿qué? Su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y terminamos con este último versículo, Efesios 4:30. Búsquelo acá conmigo rápido. Efesios capítulo 4, versículo 30. Si Charlie lo encuentra, me avisa. ¿Tú lo tienes? Léelo por acá porque hay gente escuchando. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 4:30. Perdón. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tremendo. No lo entristezcamos, no lo apabullemos con nuestros actos, no lo ofendamos.
Dice, no lo hagan porque si ustedes son nueva creación, tienen el Espíritu de Dios, tienen a Dios en ustedes, no lo ofendan con sus actos, no lo ofendan con su forma de vivir, porque ustedes fueron sellados para el día de la redención con ese Espíritu. Pongámonos de pie, oramos y le damos gracias a Dios porque estamos recordando, hay veces como que parece un juego de palabras, pero mire que no es tan difícil y no es tan complejo, el tema es poderlo agarrar bien estas verdades porque es lo que Dios está haciendo, ¿bien? Y nos falta el alma, cual veremos, el alma es muy interesante y tenemos que verla muy, muy en detalle, lo vamos a hacer el otro sábado y ahí terminamos, yo creo, entonces no se lo vaya a perder, pero tenga en cuenta esto que acabamos de leer y si usted, escuche, si usted es un hijo de Dios que ha contristado o está contristando al Espíritu de Dios que Dios le entregó, porque lo llamó a una nueva creación desde hace X o Y tiempo, es el momento de que usted diga, no más, yo necesito estar cerca porque no quiero estar más muerto, yo debo estar vivo. Y acuérdese que muerte es estar alejado de la presencia y de su majestad, la majestad de Dios. Entonces, si usted ya está nuevamente acercándose a Dios, vuelve a la vida, es inevitable. El que se acerca a Dios vuelve a vivir. Y por ende, y si usted es su hijo, ese espíritu debe estar en usted. Entonces, si está en usted, protéjalo, respóndale con actos de justicia, obediencia y a su voz. Y si usted sabe de personas que todavía están perdidas, siga orando por ellos, pero usted debe ser ejemplo para ellos. Y si un día Dios quiere que sean sus hijos, los va a llamar, porque no puede ser voluntad suya. Usted puede hacer lo que sea, les puede dar un bibliazo en la cabeza, no va a pasar a menos de que Dios diga, te voy a llamar. Pero si usted está acá, yo presumo que usted es un hijo de Dios. O si no, usted no estuviera acá perdiendo tiempo. Usted estuviera enfarrado, no sé, alistándose para la farra esta noche. Pero si usted está aquí es porque Dios lo ha llamado. Entonces volvamos al Señor y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias por esto que estamos estudiando, leyendo y escudriñando en tu palabra. Porque son palabras de vida, porque toda palabra que viene de ti es vida. Y todo lo que tú muestras en las Escrituras es vida. Y tú lo usas para volver a restaurar a tus hijos. E incluso para hacer que quienes no eran hijos, y si es tu voluntad y tu tiempo, nazcan de nuevo en el Espíritu.